tiene que ver con ser perdonados, ¿no? Él lleva nuestras cargas, nuestros pecados, entonces recibimos perdón. Y yo muchas veces pienso, eh, ¿cuántas cosas en la vida Dios nos ha tenido que ver? Si Dios tuviera la lista de todas las cosas que nos ha perdonado desde que empezamos a conocer cómo funciona y cómo es Él y todo eso, ¿verdad? Y nos presentara la lista de todo lo que hemos confesado y nos ha perdonado, yo no sé cuántos folios necesitaría para escribir eso, ¿no? Pero la verdad es que si algo caracteriza a Dios, aparte de ser amor y todo eso, es la capacidad de perdonar. Capacidad de perdonar. Es asombroso, asombroso. Lo digo porque estaba en el aeropuerto batallando con un matrimonio por teléfono. ¿Y cuánto cuesta perdonar? Y luego por otro lado te encuentras a un Cristo que lo único que hace falta es que pidas perdón. Y me asombra la dureza del corazón del hombre y la ternura del corazón de Dios, ¿no? Me asombra muchísimo. Muy bien, ¿cómo están? Un calor, pero hace un calor, da igual donde se meta, en cualquier sitio donde se meta, allí hace mucho calor. Ok, quiero tomar 20 minutos, no les voy a tomar mucho tiempo, pero quiero compartir con ustedes una palabra y estuve revisando los mensajes, siempre que vengo reviso los mensajes que vamos trayendo y para, para ver la secuencia, ¿no? De cómo el Señor va poniendo temas y va dirigiendo. Pero estamos en una etapa, tanto en esta iglesia como en otras iglesias, de ponernos en orden, ¿no? De ponernos en orden. En Buenas Nuevas, allá yo tengo una iglesia, una de las iglesias que trabajan conmigo, trabajamos juntos. Es de gitanos, es de un pastor gitano. Algún día lo tengo que traer para que predique, porque es muy buen predicador, muy buen predicador. Se llama Francisco. Él fue pastor aquí en la isla cuando estaba con la iglesia de Filadelfia hace muchos años. Luego se movió para Las Palmas y ahí fue cuando hace años ya nos conocimos y empezamos a trabajar juntos y bueno. Y el otro día me decía, yo pensaba que tenía la iglesia organizada y entonces hablando en fin, de cosas de iglesia y tal, me doy cuenta de que no. Y le digo, pero vamos a ver, con tantos años que llevas y todavía no has organizado la iglesia. Y entonces ahora estoy ayudándole a él también a organizar la iglesia. Y esto, cada vez que me planteo algo de esto, me hace pensar mucho, ¿no? Mucho. En cosas muy básicas, ¿no? Muy básicas. Quizás no las pensamos, no nos paramos a pensar, pero al final hay que definirlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es ser un buen cristiano? ¿Verdad? Es una pregunta, parece absurda, pero ¿qué es ser un buen cristiano? ¿Soy yo un buen cristiano? ¿Dios cree que yo soy un buen cristiano? ¿No? Y se trata de ser sincero, ¿no? Sincero, pues claro, bueno, y pasamos a otra cosa. No, sé sincero, descubrir uno su corazón delante de Dios y decir, a ver, ¿Dios opina que yo soy un buen cristiano? ¿No? De 1 a 10. A ver, piense usted, de 1 a 10, siendo 10 cristiano tipo Cristo y siendo uno cristiano tipo como éramos antes, de 1 a 10, ¿qué nota se da usted? ¿Qué nota le daría al Señor? O bueno, se la da usted, para no se la del Señor, para no meter al Señor en esto, ¿no? Y a veces no, tenemos que tener un poco de concreción a la hora de pensar qué somos, qué estamos haciendo, ¿no? Y cuando otra vez ahora me tengo que sentar con otro pastor para explicarle lo que es la membresía, qué es un miembro y todo ese tipo de cosas, otra vez me vuelve el proceso, ¿no? ¿Qué es un miembro? ¿Qué es ser miembro de una iglesia? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué habría que pedirle a una persona que dice, pues yo quiero ser parte de la iglesia y tal, ¿no? ¿Qué habría que pedirle? Y entonces dice, bueno, que sea buen cristiano. Sí, pero es que no, tenemos que definir qué es ser buen cristiano. ¿Qué es ser buen cristiano? Y todo ese tipo de preguntas a mí, ahora que me vuelve otra vez a surgir con el pastor Francisco allí, me
me hacen revalorar lo que estoy haciendo con mi propia iglesia, con la iglesia que le estoy a él ayudando y con otras iglesias precisamente de las asambleas de Dios, ¿no? Es que la vida cristiana es de compromiso, hermano. No nos gustan los compromisos, pero si alguien se comprometió y fue hasta el final, pudiendo haberse rajado en el camino, es Jesús. Porque él mismo dijo, yo la puedo poner y yo la puedo tomar. En la noche, precisamente después de la Santa Cena, cuando él va al huerto, estaba allí delante del Señor, estaba orando, dice, y ayunando, orando en agonía, y la palabra dice, como él manifiesta un sentir humano, ¿verdad? Es que si fuera posible pasar esta copa, si fuera posible, porque el trago era amargo, el trago era duro. El que no había cometido pecado iba a cargar con el pecado de todos nosotros. Y delante del Padre iba a quedar como culpable. Y en la cruz es cuando le dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? Jesús le dice al Padre, ¿por qué me has desamparado? Y al pensar en todo esto, ¿qué es esto de ser un buen cristiano? ¿No? ¿Qué es ser un buen cristiano? La palabra dice que debemos parecernos a Cristo y debemos seguir sus pisadas. Y debemos intentar tener el corazón de Cristo, pensar como Cristo. Y tú te das al final cuenta, la vida es compromiso también. Porque te casas, como estos dos que estaba yo hablando en el aeropuerto, tenía la oreja ya. La vida es compromiso. ¿Por qué se creen ustedes que el Señor dijo que no quería este divorcio? Porque somos prontos para romper los compromisos. Porque a todos nos gusta lo fácil, la vida fácil. A todos nos gusta hacer lo que nos nace. Y mientras uno está en el mundo, bueno, pues. Pero cuando uno viene a los caminos del Señor y se da cuenta que los caminos del Señor tienen márgenes y que tiene una dirección y que ya no estoy en el reino de las tinieblas, sino en otro reino donde las normas son distintas y es el reino de la luz. Ahora uno dice, aquí me tengo que apretar el cinturón. Aquí hay compromiso. La vida en Cristo es compromiso. Desde que se levanta uno hasta que... Y es verdad que tenemos perdón por gracia y que Dios nos bendice por gracia y Dios nos prospera por gracia. Gracia porque no me lo merezco, por eso lo denomino gracia. No me merezco nada. Alguna vez tengo algunas peleas yo con mi hijo. Mi hijo cumple el lunes 29 años. Y de vez en cuando me saltan con cosas, ¿no? De joven. Y muchas veces terminan creyendo que se les deben, las cosas se les deben, ¿no? Y actúan como si se les debiera. Perdona. No. Lo que nos viene, y más ahora con la luz de cristianos, lo que nos viene es por gracia. Porque todo lo que tenemos es porque nos ha sido dado. Y todo lo hemos alcanzado es porque Dios nos dio la fuerza, como dice en Deuteronomio, para hacer las riquezas, es decir, para triunfar. Todo lo que tenemos es gracia. Tiene que haber entonces un sentimiento mucho más que a veces no lo hay y menos en la juventud, tristemente, es un sentimiento de gratitud. Tenemos que ser más agradecidos, valorar más y eso nos va a llevar al compromiso. No es un compromiso forzado porque alguien me pincha por detrás con el pelo y si no lo haces te pincho. No, es un compromiso que yo adquiero porque me doy cuenta de todo lo que yo le debo a Dios. Es que ¿qué no le debo? ¿Qué no le debo? Pero vivo a veces pareciendo que Dios me lo debe a mí. Señor, porque tú dijiste y unos reclamos que yo lo entiendo, como humano lo entiendo, incluso lo encuentro. En el libro de los Salmos hay muchos momentos donde yo me pongo en el lugar de David, cuando se pone a clamar y a quejarse. Y a veces digo, wow, David era también muy humano. Todos somos muy humanos.
Pero hay que luego volver a la realidad. Dios es Dios. Y Él es el alfarero. Y el alfarero hace con el barro lo que le da la gana. Y no tiene que dar cuentas a nadie. Todo es por gracia. Cuando esa moneda cae, entonces se despierta en mí gratitud. Tiene que despertarse la gratitud. Y la gratitud me lleva al compromiso. ¿Cuál es la persona a la que usted más le debe en la vida? Normalmente es nuestra madre. Y muchas cosas no las hacemos por nuestra madre porque es una obligación, sino porque en el fondo dice, es que mi madre me dio todo. Mi madre estuvo al lado mío cuando estaba enfermo. Mi madre se quitaba la comida de la boca para dármela a mí. Mi madre me preparaba todo. Mi madre me quitaba, me sacaba de los problemas y me ayudaba para no tener que pasar tan mal. Mi madre me abrigaba de noche. Mi madre me contaba cuentos. Y tú te paras a pensar, ¿y cuál es la persona más importante? ¿Por qué es importante? Porque fue la que más invirtió. ¿Qué despierta eso en un corazón sano? Gratitud. Entonces yo no hago por mi madre por una obligación, hago por mi madre porque en el fondo mío es que se lo debo. Le debo eso. Y yo creo que eso es lo que Dios está esperando también en el corazón de todos nosotros. Por eso a la hora de decir, bueno, ¿qué es un cristiano? Pues a mí un cristiano, entre otras cosas, es alguien que de su agradecimiento, no porque tiene una pistola en la espalda, no. De agradecimiento se mete en un compromiso con su Dios. Porque ¿cómo le pagaré yo a Dios todo lo que Dios ha hecho por mí? Mire, vamos a quitar todo lo que ha hecho por mí. Simplemente que con todo lo que todavía va a hacer por mí. ¿Cómo le pago yo a Dios eso? No se lo puedo pagar. No tengo ni tiempo. ¿Cuántas vidas necesitaría yo para hacer méritos? Da igual, nunca. Porque como no me debe nada, porque Él no le debe nada a nadie. Entonces lo que da es gracia. Y entonces yo tengo que apreciarlo de esa manera. Y eso me lleva a un compromiso. Y hoy, en 5 minutos, quería hacer un poco de énfasis en el tema económico. ¿Cuántos no se van a enfadar conmigo? ¿Verdad? Es que cuando uno va a hablar de tema económico, dice, ay, aquí me gané un par de enemigos. Yo les quiero compartir, hermano, porque nosotros estamos ahora en Las Palmas frente a un proyecto muy grande. Muy grande no, demasiado grande. No lo podemos hacer nosotros. El Señor va a tener que hacer muchos milagros, porque son muchos millones. Y eso me lleva también a darme cuenta de quién maneja la economía. ¿Quién maneja mi economía? ¿Quién maneja la economía de la iglesia? Y ahí también veo el compromiso. Y quiero hablarles brevemente de esto, empezando, y la hermana Francesca me quitó uno de los versículos que iba a usar, y dije, Señor, gracias, confirmación. Confirmación, ¿verdad? Bueno, pero quiero empezar leyendo Mateo 6:24. En Mateo 6:24 Jesús deja algo claro. Dice, ninguno puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Dice, porque o aborrecerás al uno o amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. O sea, siempre termina uno perdiendo. Y termina diciendo esta sentencia en el mismo versículo. Termina diciendo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y Dios sabe el corazón que todos tenemos con el tema económico. ¿Por qué? Pues porque todos queremos tener seguridad. Y hoy en día lo que da seguridad es la economía o lo que yo tengo en el bolsillo o en el banco. Eso es lo que me da seguridad. Pero cuando uno empieza a caminar con Dios, una de las cosas que se da cuenta es de que Dios no está preocupado por eso. No está preocupado por eso en absoluto. Por eso Él dice que el justo por la fe vivirá. El justo no camina o no tiene éxito o no avanza por el dinero que tiene en el bolsillo. Que si lo tiene, fantástico, no pasa nada, es genial. Pero aunque lo tuviere, lo que está en el fondo del corazón de cada creyente que conoce a su papá es el hecho de, no es porque tengo dinero, es porque mi papá está conmigo.
Y habrá momentos donde tengo dinero y mi papá está conmigo, y habrá momentos donde no tengo dinero y mi papá sigue estando conmigo. Mi fortaleza no viene del dinero que tengo en el bolsillo. Mi fortaleza viene de que mi papá está conmigo. Y a veces se nos va esto. Y cuando entramos en situaciones económicas de crisis, empieza el desasosiego, ¿no? Empieza el afán. Cuando el Señor nos dio, por nada estéis afanosos. Y empiezas a mirar los mensajes del Señor en cuanto a economía, en cuanto a mantenimiento, en cuanto a los afanes de la vida. Y te está diciendo, relájate que yo estoy contigo. Ahora, ponte nervioso cuando estés viviendo mal. Ponte nervioso cuando estés fallando a todo lo que de lo que el Señor espera contigo. En eso sí, ponte nervioso, claro, lógico. Pero cuando estamos bien, cuando estamos teniendo una relación estrecha con Él, estamos caminando con Él, cada día nos levantamos y decimos, Señor, hoy que sea tu voluntad, que no sea mi voluntad. Como Jesús en esa noche delante de aquella situación y terminó diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando uno está en esa actitud, Dios está con uno. Dios lo protege, Dios lo bendice a uno. Dios conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Él sabe lo que es importante para nosotros. Y por eso le está diciendo, entre otras cosas, cuidado con las riquezas. No que las riquezas sean malas. No. Como me llamó una hermana ayer por la tarde, me llamó una hermanita ya mayor y tiene un poquito de retraso. Y yo la quiero mucho. Y lleva muchos años en la iglesia. Y ayer me llama y dice, me dijo una señora que el dinero es maldito. ¿El dinero es maldito o no? La pobre, en toda su inocencia. El dinero es maldito. Le dije, no, el dinero no es maldito. El dinero es como muchas cosas. Es según para qué y cómo que le damos un sentido u otro. Puede ser maldito, pero también puede ser bendito. Puede ser para maldición, pero también puede ser bendición. El dinero en sí no es malo, es el uso que le damos al dinero lo que lo hace que pueda ser, si acaso, de maldición. Y cuando miramos toda la Biblia, Dios está inspirándonos siempre a ser generosos, a ser desprendidos. ¿Es mucho más feliz el desprendido que el tacaño? Vive mucho más alegre el desprendido y generoso que el tacaño. Y escúcheme. Al tener relaciones con gente, ¿con quién quiere usted? ¿Qué le parece que es está más a gusto usted? ¿Con alguien tacaño o con alguien generoso? No hace falta que diga, ¿verdad? Ese es el corazón que quiere el Señor que tengamos. No es un corazón de miedo, no es un corazón de mirar al futuro con temor, con riesgo. Escúcheme, si el Señor está conmigo, el futuro está arreglado. Está arreglado. Porque yo no soy el dueño de mi futuro, es Él. Yo no me invento mi futuro lo tiene Él ya escrito. Se trata solo de descubrirlo y vivirlo. Y por eso dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres de esos problemas y esas tensiones que a veces nos metemos. El Señor no quiere que vivamos así. Les pido oración. Porque el Señor me puso en una encrucijada respecto a este proyecto que tenemos. ¿Vamos a construir la futura iglesia pidiendo un préstamo? ¿O vamos a construir la futura iglesia confiando en que Dios nos lo va a suplir? Y oren por mí por eso, porque eso es una situación que tenemos que tomar decisiones y no es lo mismo una cosa que la otra. No es lo mismo. ¿En quién confío? ¿En el sistema del mundo que me puede hacer un préstamo y que luego estaré muchos años pagando? ¿O en que Dios de alguna manera va a mover su mano y las cosas se van a ir dando y voy a poder ir haciendo sin necesidad de estar preocupado porque tengo que pagar una deuda? Yo aprendí. ¿Voy a aplicar los sistemas del mundo o aplico los sistemas de Dios? ¿Le voy a creer al mundo que me da confianza porque me da dinero el banco? ¿O le voy a creer a Dios que no me ha dicho cómo me lo va a dar? Vivimos por fe. Vivimos por fe. Entonces cuando alguien dice, si tú quieres conocer a alguien, es fácil, dale dinero. Dale dinero. Enseguida verás lo que hay en su corazón. Les leo dos proverbios que me gustaron mucho, los tengo subrayados y quería decírselo. Proverbios 11:24, ¿no?
Proverbios 11 dice, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Digan amén, por lo menos, es la palabra de Dios. Oiga, diga amén, si no está de acuerdo, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Sí, sí. Proverbios 3:9 dice, honra al Señor, a Jehová, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Las primicias es lo primero. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán mosto. Ese es el corazón de Dios. ¿O no nos ha dado Dios con su salvación también todas las cosas? Y Él quiere que nos movamos de la misma manera. Es mucho más feliz un generoso que un tacaño. Mucho más feliz. Y entrando en el tema de los diezmos, porque cuando hablábamos de compromiso y hablábamos de ser miembro de una institución como es una iglesia, evidentemente el tema de los diezmos, o sea, en la economía pues tenemos varias cosas, ¿no? Tenemos los diezmos, las ofrendas, las primicias y los pactos, ¿no? Pactos o votos. No, hay muchas cosas, más adelante otro día hablamos de esas cosas. Pero evidentemente una de ellas es el diezmo. Y el diezmo debería ser algo que no nos da miedo, no nos cuesta. Porque a fin de cuentas el 100%, ¿quién me lo dio? Él. Y cuando uno empieza a mirar todo el sistema económico en la que el Señor organiza, desde todo el Antiguo Testamento, organiza el plan económico del pueblo de Israel, uno se da cuenta que el sistema de tasas del pueblo de Israel era el diezmo. Luego había muchas ofrendas y otras cosas, ¿verdad? Pero lo que eran las tasas, lo que eran los impuestos, por llamarlo de algo, un nombre que hoy usamos, ¿verdad? Era el diezmo. Y nadie iba a vigilar si estabas dando todo el diezmo o medio diezmo o no se sabe qué diezmo. No. Se confiaba que todo el mundo venía al templo y traía su diezmo. Porque al final el que mira eso y el que lo sabe es Dios. Es Dios. Porque el tema del diezmo no es algo que lo inventó un hombre, ni fue Moisés, ni fue nada, fue Dios. Y Dios desde el principio, ¿por qué miró Dios la ofrenda de Abel mejor que la de Caín? Porque miró mejor la ofrenda. Todo lo que traemos a Dios, Dios lo mira. Y el problema no es lo que traemos, el problema es el corazón con lo que lo traemos. Eso ves. Conocemos la historia de la viuda. Aquella mujer viuda que estaba en el templo, estaba Jesús con sus discípulos y viene la mujer viuda y echó 2 blancas. Creo que una vez les comenté algo de esto, ¿verdad? Es que ese ejemplo a mí me mata, ¿verdad? Me vuela la cabeza. Y traía 2 blancas y echó 2 blancas, la moneda de curso legal más insignificante que había en aquel momento, como los céntimos ahora que nadie los quiere. Y cuando lo echó, Jesús llamó a los discípulos y les dijo, chicos, les voy a decir algo. Van a aprender algo hoy. Esa mujer que echó 2 blancas, echó más que todos los demás que están aquí. Y el asombro, ¿cómo va a ser eso? Si había gente echando un montón de dinero. Porque no tiene que ver con el dinero. Escuche, cuando hablamos de diezmos, de ofrendas, pactos, primicias, no se trata de dinero, se trata de corazón. Se trata de corazón, de eso se trata. Por eso cuando yo dije compromiso, claro, hay compromiso. Se debe esperar compromiso. Igual que en cualquier sitio donde estamos trabajando en equipo y se espera que cada uno haga la parte que tiene que hacer, igualmente necesitamos compromiso. El Señor espera compromiso porque fue algo que Él instituyó. Y cuando tú miras todo el proceso desde que Él lo hace oficial, porque diezmos hay desde Melquisedec, que no había ley, pero con la ley Moisés lo mete dentro de la ley y entonces todo el mundo tenía que observar el tema del diezmo. Dios contaba con eso. Por eso es tan importante el texto que mencionó antes nuestra hermana, pero yo quería leerlo un poquito más de antes, ¿verdad? Desde el versículo 8, ella leyó el versículo 10, pero yo quería leer el versículo 8 hasta el 12.
Porque miren el concepto que en Dios hay por las faltas de compromiso. Mire cómo dice: ¿robará el hombre a Dios? Así, pero fuerte, porque es fuerte. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y dice: en vuestros diezmos y ofrendas me habéis robado. ¿Y sabes por qué? Todo la tribu de Leví vivía, como no podían trabajar en algo que les diera dinero, quiero decir, pues tenían que trabajar, pero no en algo que les diera dinero. Entonces las otras 11 tribus tenían que traer sus diezmos y dárselos a la tribu de Leví. Entonces la tribu de Leví recogía 11 diezmos, porque eran 11 tribus. Recogía 11 diezmos, y con eso se organizaban para poder vivir. Porque su trabajo no era un trabajo de intercambio para recibir dinero. Y su trabajo era el servicio a la casa de Dios, el templo, el mantenimiento del templo y todo lo que había en esa tarea. Claro, cuando la gente dejaba de traer el diezmo, ¿qué pasaba? ¿Quiénes eran los primeros que lo sentían? Los levitas. Claro, pero tenían hijos, había que comer. ¿Y entonces qué tenían que hacer los levitas? Pues si no lo traen tendremos que ir a buscarlo. Así que se iban a trabajar para ganar el pan que tenían que haber recibido de otra manera. Pero ¿qué pasaba cuando ellos se iban y desatendían los servicios del templo? Que el aroma del templo no llegaba al cielo, porque no había. Se apagaron los sacrificios, se apagó el altar de incienso, no había trabajo. Entonces, al no haber trabajo, no había servicio a Dios. Y Dios arriba de repente no huele a incienso. Yo me imagino, apartó algunas nubes para allá, para acá, y miró y dijo: ¿qué pasa aquí abajo? Es que no están los levitas en su sitio. ¡Ja! ¿Por qué no están los levitas en su sitio? Es que el pueblo no había traído diezmo. Y entonces es cuando escribe esto: ¿robará el hombre a Dios? Dios ha establecido un sistema en el que todos tenemos un compromiso. Lo puedo llevar a cabo o no, pero en la mente de Él está ese compromiso. Y Dios lo espera. Por eso cuando no lo recibe, dice: me están robando. Conscientes de lo que es el diezmo. Porque si no lo sabes, pero sabiéndolo, el que no diezma está robando. Está robando. ¿Y quién quiere tener un ladrón en la iglesia? Que no es que le roba al hermano, le roba a Dios, según dice Dios. Que esto no lo escribí yo. Y Dios quiere romper, porque al final lo que se demuestra es que, por un lado, ese punto de agradecimiento no está. No está. Por eso me cuesta dar, porque no tengo el corazón entrenado en el agradecimiento. Pero por otro lado, le doy más importancia a lo mío que a lo de Dios. Estoy dándole más importancia a lo mío, porque el dinero ese lo quiero yo, para gastarlo yo como yo quiero. Le sigo leyendo porque es muy interesante esta parte. Dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda. Mire ya el ambiente cómo estaba. La nación toda, dice. La nación toda, ¿me habéis robado? Y luego viene el versículo que mencionó la hermana: traed todos los diezmos al alfolí, tráiganlos, y hay alimento en mi casa. Escuche, al principio, cuando yo analizaba esto hace años,
este versículo, lo primero que me venía a la mente era: hay alimento en mi casa, quiere decir haya suficiente dinero o medios, lo que sea, para que los pastores puedan vivir. Y no está mal, está bien. Pero el Señor me mostró algo más. No se trata solo de que los levitas estén en su sitio, que sí es importante. No, es que cuando los levitas están en su sitio, hay alimento en la casa y la gente viene a comer el alimento que hay en la casa. ¿Por qué esto funciona? ¿Porque vienen ángeles? No. Esto funciona por el compromiso de todos nosotros. Y como estamos en ese compromiso, mantenemos este edificio, hay programa, hay palabra, y el que viene puede venir a comer. Y tú y yo podemos venir también a comer porque hay alimento en la casa. Por eso es esta frase: y haya alimento en la casa. En otras palabras, haya servicio, haya bendición, haya cultos de oración. O sea, todo funciona porque hay compromiso. ¿Pero de quién? ¿De los ángeles? No. ¿De Jesús que viene a final de mes con un sobre? Tampoco. De los cristianos que han entendido la palabra compromiso. Quiero abrir una iglesia. Yo quiero cristianos de eso. Yo quiero cristianos de eso. No porque necesitamos dinero. ¿Usted sinceramente cree que Dios necesita dinero? ¿Sinceramente cree que Dios necesita dinero de usted? Claro que no. En 1981, yo entré al seminario ese año, hace 40 años. El pastor José Enrique también, mismo año. Bueno, y varios pastores que estamos todavía por ahí, todavía estamos vivos. En octubre, un mes después de haber entrado al seminario, yo aprendí lo que eran los diezmos. Y desde octubre de 1981, yo no he dejado de dar diezmos en mi vida. Y yo puedo dar testimonio de la fidelidad de Dios en mi casa, con mis hijos, con mi familia. Hemos diezmado en la iglesia desde que yo aprendí los diezmos. No solamente diezmaba de mi casa, la iglesia diezma. La iglesia diezma. Porque el diezmo es un secreto espiritual. Y es un diezmo, cuando uno diezma, diezma a otro sitio. No se diezma así, diezma a otro sitio. Cuando todos diezmamos, estamos haciendo que las cosas funcionen. Cuando las iglesias diezman, hay provecho para hacer misiones y hacer muchas cosas. Y a veces a la gente aún, perdónenme, a pastores les cuesta pensar así. Pero es la manera en que Dios ha establecido que su obra funcione. Las ofrendas son otra cosa. Mire, el diezmo es algo que Dios espera de ti. Te da 100 y está esperando que tú le devuelvas a Él, porque es suyo, el 10%. Cuando tú le devuelves eso, no estás haciendo nada extraordinario, porque estás simplemente obedeciendo lo que Él dijo. Pero cuando traes la ofrenda es distinto. Porque el diezmo lo definió Él, la ofrenda la defines tú. Entonces tú decides cuánto vas a traer. Tú decides porque es de tu corazón. Y entonces de tu 90% tú te sientas con tu familia. O con tu esposa, con tu esposo, o con tus hijos. Y dices, a ver, ¿cómo vamos a hacer este mes? ¿Cuánto vamos a darle al Señor? Quizá hay un proyecto o dos proyectos o distintas cosas, o simplemente es que yo quiero sembrar para la iglesia, para lo que haga falta. Eso es voluntario. Dios no ve tu generosidad por el diezmo. Marca esto, subráyalo. Dios no ve tu generosidad ni mi generosidad por el diezmo que traigo. No. Dios ve tu generosidad en la ofrenda que tú traes. Ahí se ve la diferencia. Sobre el tema económico, le perdí el miedo al tema económico hace muchos años. Y yo te animo para que tú lo pierdas también.
Honra al Señor, como decíamos antes, con todos tus bienes. Honra al Señor con todos tus bienes. Porque el que te tiene que recompensar no es el hombre que te ve dando o no dando. El que te va a recompensar es el Dios, que sí lo ve todo, pero ve tu corazón. Quiero terminar porque simplemente era llamar la atención un poco sobre este tema, ¿no? A veces el dinero y la fe se pelean. Se pelean. A veces cuando tenemos dinero no hace falta fe. Y parece que cuando no hay dinero, entonces uno se da cuenta que necesita fe. Cierra tus ojos un momentito, cierra tus ojos. ¿Qué es ser un buen cristiano? ¿Qué es ser un buen cristiano? Piénsalo, ¿qué es ser un buen cristiano? ¿Cómo lo mido? Padre, en esta tarde queremos acercarnos a tu corazón. No queremos hablar por hablar. Queremos acercarnos a tu corazón y conocer tu corazón. Y yo te pido en el nombre de Jesús que, Dios mío, tú estés hablando en nuestros corazones. Quítanos los miedos. Ayúdanos a confiar más en ti, Dios mío. Ayúdanos a ponerte a ti como la prioridad en nuestra vida. Señor, ayúdanos a perder el miedo, a perder el trabajo. Ayúdanos a perder el miedo, Señor, a que nos falte y pasemos algo de necesidad. Ayúdanos, Señor, a perder el miedo a la inseguridad del futuro. Y ayúdanos a descubrir lo bueno que tú eres. La bendición que tú eres para mi casa, mi familia. Y ahí donde está mi hermano, empieza a darle gracias a Dios. Simplemente empieza a pensar en cosas que disfrutas. Y en el fondo es porque Dios te lo ha dado. Dios te lo ha dado. Dice, pero yo lo he peleado. Sí, pero Él te dio las fuerzas para pelearlo. Y ahí donde está, dale gracias a Dios. Pierde los miedos. He visto hermanos que cogen cualquier trabajo. Y luego te das cuenta que los trabajos no le dejan ir a los cultos, no le dejan ir a ningún tipo de reunión, los apartan. Pero necesito el dinero. No, tú no necesitas dinero, tú necesitas a Dios. Confía en Dios, Dios te va a dar un trabajo. He visto hermanos que se van de un país a otro y a otro y a otro y los ves en 3, 4 países. ¿Pero qué les pasa? Y dicen, no, buscando trabajo que aquí no hay. No sé si Dios te lo dijo o no, pero me da la impresión de que te mueves por el dinero y no te mueves por lo que Dios te dice. Por eso dice, no debemos amar las riquezas, no debemos amar el dinero. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dios se encarga de tu vida, mi hermano. Dios te cuida. Haces las cosas bien, tú le honras y la palabra dice que Él honra al que le honra. Él te va a honrar. El problema está en mi corazón. Y puede abrir sus ojos. Y quiero terminar con esto. La ley de los diezmos y de la primogenitura de los primogénitos era una ley paralela, iban juntos. Todo primogénito de animal o de persona, según la ley, le pertenecía a Dios. Todo primogénito. Igual que había que traer las primicias de la cosecha, es decir, lo primero. Y el Señor me enseñó una vez un total de una cantidad.
tiene 10 diezmos, ¿verdad? Si es diezmos, ¿cuántos diezmos hay en una cantidad? 10 diezmos. El Señor no está esperando que le des cualquier diezmo, porque no es el problema, no es el dinero. El Señor está esperando que le des el primer diezmo. El primer diezmo, no el segundo, no el tercero. El Señor no está esperando que te sientes para echar cuentas y decir, a ver, vamos a ver, un momento, vamos a ver los pagos. Pago, colegio de los niños, tal, tengo que comprar la tienda. Señor, si sobra, te doy el diezmo de verdad, porque tú sabes lo generoso que yo soy. Si sobra, yo te doy el diezmo, eso no te quepa la menor duda. Nunca sobra. Nunca sobra. Dios no está esperando cualquier diezmo. ¿Sabes lo que le muestra a Él cuando tú le das el primer diezmo? Que Él es el primero en tu vida. Y Él se encarga. Una tía fue a visitar a sus nietas a la casa y les llevó 2 cajas de bombones a cada uno, 2 cajas de bombones. Entonces salieron las niñas corriendo de la casa y le entregó los 2 cajas de bombones y la felicitó. Estaban celebrando algo y la felicitó. Una de ellas cogió la caja de bombones, ¡pam!, se fue para arriba para la habitación, abrió la caja y se metió 8 bombones en la boca. Y la otra que estaba abajo se quedó pensando, abrió la caja y le dijo, tía, coge. ¿Cuál es el papel mío? ¿Cuál es el papel mío? El corazón. El problema es de corazón. Amén. Se quedan todos pensando. Denle un aplauso al Señor ahí. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Perdonen que me alargué un poquito, Perdonen que me alargué un poquito. Vamos a ponernos en pie para despedirnos. Decirles, ayer empezamos el discipulado. Si alguien no se ha metido en el discipulado, por favor, métase. Se tiene que registrar. A todos los que se registren en esta semana le mandamos el ID del Zoom para que se conecte. Pero me gustaría verlos a todos, a todos, a todos. Y si en la misma casa hay 2 ordenadores, el marido se ponga en un ordenador, la mujer en el otro, o los hijos o quien sea, para que cada uno tenga su pantalla, ¿no? Pero me gustaría verlos a todos. A todos los que se registren, les mando el Zoom para que se conecten, evidentemente, y les voy a mandar un vídeo de unos 15 minutos de la lección, que yo me la voy a grabar y la voy a dar, me voy a poner serio, la voy a grabar, y les mando la lección. Entonces, cuando llega el jueves, la idea es que usted haya visto ese vídeo cortito, para coger una idea de lo que va la lección, resumido, y se haya leído eso, ¿no? Y luego las tareas son muy sencillas, ¿no? En cuanto tú les miras, las tareas no son nada dificultosas. Yo sé que hay gente que lleva mucho tiempo sin estudiar y sin leer este tipo de cosas, pero le animo a que lo haga. Va a ser muy bueno. Y entonces el jueves a las 8 tenemos una cita. Así que les espero todos. Dígale al que está a tu lado, tienes que apuntarte, tienes que ir, dile, tienes que ir al tienes que apuntarte. ¿Sí? Venga, Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde, por estar aquí. Gracias por cuidarnos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios amoroso, que sabes cómo rodearnos con tus brazos de amor y tenernos cerca de tu corazón. Señor, yo bendigo a cada hermano, cada hermana, cada familia, cada uno que está aquí y su familia, aunque no esté también representada por ellos. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y orando, Dios mío, por esta semana que viene, para que sea una semana de victoria, de éxito. Señor, prospéranos en los negocios, prospéranos en los trabajos, en las empresas. Ayúdanos, Señor, a darte la gloria a ti en todo lo que hacemos y a que el mundo sepa el buen Dios que tenemos. Te amamos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga, que tengan una muy, muy, muy buena semana. ¿Sí? Los veo el jueves.